السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el Santo Corán se ha enfatizado en muchas ocasiones respecto a la importancia de la oración. En algunas ocasiones se nos ha dicho que salvaguardemos nuestra oración, en otras se nos ha dicho que ofrezcamos la oración con regularidad, en otras se nos ha dicho que lo hagamos a las horas prescritas, se nos ha dicho las horas en las que han de realizarse las horas de las oraciones diarias a las que cualquier momen, cualquier creyente debe cumplir. En resumen, Dios Todopoderoso nos ha repetido o nos ha pedido o ha requerido de un verdadero creyente ofrecer la oración y ha recalcado su importancia y sobre todo ha dicho que el objeto de la creación es la adoración de Allah, como Allah Ta'ala dice en el Santo Corán, que no he creado al ser humano y al genio, sino solo para que me adoren. Sin embargo, el ser humano se ha alejado de este objetivo porque no ha entendido su propósito. En uno de sus escritos, el Santo Mesías Prometido dice que el verdadero propósito para el cual Dios Poderoso os ha creado es que le adoréis. Pero aquellos que ignoran el verdadero propósito y el propósito real y piensan que su vida se reduce a comer, vivir y dormir como los animales, se ven desprovistos de los favores de Dios y también del favor y la protección, y Dios no se encarga después no es responsable de ellos. Este es el objetivo de la vida para todo aquel que dice tener fe, y es que tiene que hacer cualquier esfuerzo para buscar los favores de Allah Ta'ala y de esta forma ser los recipientes de la gracia de Dios Todopoderoso y para alcanzar las bendiciones y las gracias de Dios. Sin embargo, ¿cómo podemos cumplir este objetivo? Para ello, el Islam nos ha dicho que ofrezcamos 5 oraciones al día. Según un hadith, el salat, la oración, es la esencia de toda la adoración.
Para conseguir este objetivo tenemos que conseguir este objetivo llegando a esta esencia. Somos afortunados de que hemos reconocido al imam de esta época que nos ha provisto de guía sobre la forma más apropiada de la adoración y nos ha explicado la sabiduría por la cual ciertos actos de adoración son obligatorios. Ha llamado la atención en distintas ocasiones, la atención de su comunidad hacia el cumplimiento del salat, de la oración. Nos ha iluminado con los detalles específicos de la oración y sus varios aspectos, y también nos ha explicado la sabiduría que hay detrás de ellos para que podamos comprender la importancia de la adoración y podamos adornar también nuestra adoración. Voy a presentar algunos de los extractos del Santo Mesías Prometido. Dice que a veces la pereza, debido a la seguridad del tiempo o que las noches son más cortas, la pereza se hace patente a la hora de ofrecer la oración del Fajr de la mañana. Me he dado cuenta que también hay personas que combinan el Zohor y el Asar y a veces no ofrecen de forma apropiada o incluso dejan de hacer la oración debido al exceso de trabajo, sea debido a la severidad del tiempo o que no se cumpla el sueño o que haya un trabajo excesivo. La gente o abandonan el salat o combinan y dicen que hemos juntado 3 oraciones. Estos días la oración de Fajr está disminuyendo en estos países de forma muy rápida y me he dado cuenta, dice Azur, que en la oración del Fajr de la mañana una fila y media ha decrecido en la mezquita. A veces este número se acrecienta debido a que hay gentes que vienen de otras partes, pero los que viven, los locales, deben poner atención a aquellos que viven cerca de la mezquita o los que tienen sus mezquitas en sus barrios, deben ir a los centros para ofrecer regularmente la oración y especialmente la oración del Fajr, la oración de la mañana. No solo ha de hacerse este esfuerzo aquí, sino en cualquier parte del mundo se debe hacer este esfuerzo. Llenar las mezquitas es una obligación. Si los trabajadores de la comunidad y los responsables y misioneros hicieran un esfuerzo sobre este tema, veríamos que la asistencia a las oraciones mejoraría sustancialmente. Sobre cómo o cuáles son las condiciones para ofrecer las oraciones con regularidad del Santo Mesías Prometido, en una reunión dijo que hay que observar las oraciones, el servicio de la oración de forma regular. Hay gente que se contenta solamente con una sola oración. Deben recordar que las oraciones no están exentas, incluso ni los profetas. No se les han perdonado las oraciones. Se narra en un hadith que vino una persona que había aceptado el Islam o una nueva comunidad y dijeron al santo profeta que querían exentarse de la oración debido a sus trabajos diarios. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que una religión que no pide una acción no es ninguna religión. Por lo tanto, meticulosamente debemos comprender de que necesitamos cumplir nuestras acciones o llevar a cabo nuestras acciones de acuerdo con las ordenanzas, los comandos, las órdenes de Allah Ta'ala, el Todopoderoso. Una de las órdenes de Allah Ta'ala es que ha sostenido a los cielos y la tierra con su esfuerzo, con su orden. Hay gente que
a veces se inclinan hacia el naturismo y dicen que solo las religiones naturales son las que merecen ser la pena seguidas, porque si, por ejemplo, pensamos en el tema de la salud, ¿cómo es posible que exista, no tiene ninguna validez, la higiene y el bienestar? La gente materialista dice que hay muchos principios que hay que adoptar, pero, por ejemplo, hablando de la salud, dice que hay que cumplir un requisito o un prerequisito, porque si no la salud va a deteriorarse y el bienestar no puede continuar. Entonces, no tiene ningún sentido que no se mantenga. El Santo Mesías Prometido dice que una de las instrucciones de Allah Ta'ala es que a veces en algunas medicinas y no sirven para nada, no tienen ningún beneficio, no valen la medicina ni vale tampoco el médico, pero si está el decreto de Allah Ta'ala, una situación puede ser rectificada. Por lo tanto, la gracia de Dios es lo que realmente importa. Es un error que si uno piensa que si tiene buena salud significa que los trabajos van a poder realizarse, o si que me pongo enfermo tomando esta medicina me curaré. Todo esto van bajo la orden de Dios, y si no cumplimos con la orden de Dios, entonces no sirve para nada. Cuando todo funciona bajo la orden de Dios, es necesario que le adoremos, que nos sometamos a Él, que nos postremos ante Él y que desarrollemos una conexión con Dios. Por eso las oraciones son necesarias para cumplir el verdadero propósito de nuestra creación, y al mismo tiempo también nos salvan de las calamidades y las tribulaciones. Esto es porque cuando uno se posterna ante Dios y crea una relación con Dios, Dios hace posible cosas que parecen imposibles. En resumen, todo lo que ocurre en el mundo ocurre solamente bajo la orden de Dios. Por lo tanto, debemos luchar en nuestro máximo esfuerzo para acumular las bendiciones y la gracia de Dios Todopoderoso. El Mesías Prometido dice, el hecho es que Dios hace lo que le place. Puebla a un desierto o hace desierto una población. Mirad la ciudad de Babilonia, donde se hicieron planes para poblar esta ciudad. Sin embargo, el decreto de Dios hizo que se convirtiera en un desierto y solamente vivían lechuzas allí, o búhos, y aquel lugar donde el ser humano deseaba que fuera un desierto se ha convertido en el punto focal de toda la humanidad, es decir, Hanakaba en la Meca. Por lo tanto, debéis recordar que dejando a Allah Ta'ala y solo confiar en vuestros esfuerzos os lleva a la ruina. Tenéis que llevar a cabo una transformación para saber que habéis tenido una nueva vida. Pedid perdón a Dios de vuestros pecados, y aquellas personas que están metidas en los asuntos mundanales y apenas tienen tiempo son los que más deben tener miedo, los que más deben asustarte, porque piensan que tenemos tantas ocupaciones mundanales y no tenemos tiempo para hacer la oración. Son los que más deben temer. Las personas que están empleadas a veces se olvidan completamente y abandonan a Dios. En situaciones especiales es posible combinar Zohor con Asar y Maghrib con Isha. Dice el Mesías Prometido que también soy consciente que si uno pide permiso a sus jefes, a sus superiores, se les suele dar el permiso para hacer la oración. Y normalmente se le puede pedir el permiso y se les da el permiso. Dice, aquellas personas que tienen un cargo tienen instrucciones especiales respecto a sus subordinados, y en algunos lugares se les da este permiso. Una debilidad de su espíritu y una debilidad del propio ser es la única razón que hace que no se realicen las oraciones. No transgredáis, es injustos al no ofrecer los derechos con Dios y con su creación. Cumplid con las obligaciones con honestidad y con veracidad. No solo las oraciones, sino que el Santo Mesías Prometido espera aún más de nosotros, y
nos llama la atención sobre las oraciones voluntarias y el tahajjud. ¿Qué provisiones habéis hecho para la vida futura si cada uno de vuestros suspiros ha sido por el mundo material? Si cada minuto de nuestra vida, cada respiro, cada momento está dedicado a perseguir el mundo, ¿qué provisiones hemos hecho para la vida futura? Dice el Santo Mesías prometido, haced una oración especial, haced un esfuerzo especial para el tahajjud y rezad con pasión y placer durante las ocupaciones de uno. Hay momentos en que uno siente, se le ven pruebas, porque Allah es quien provee. La oración debe ser ofrecida en su tiempo adecuado. Las oraciones de Osor y Sadr de Asar se pueden unir porque Dios sabe que habrá gente débil. Sin embargo, ha permitido esta indulgencia. Sin embargo, esta indulgencia no puede ser garantizada combinando 3 oraciones, donde sea posible a aquellos empleados, donde a veces se les amonesta por sus jefes. Qué duro debe ser después suponer alguna dureza por parte de Allah. Si por las ocupaciones mundanas uno se sacrifica y a veces tienen que pasar experiencias duras por los trabajos mundanales, si ponemos un poco de dificultad en nuestras vidas por la causa de Allah Ta'ala, solo hay beneficio en ello. Por lo tanto, un creyente debe recordar siempre, ahora que las noches se van a hacer más cortas, que no han de impedirle a él para ofrecer las oraciones en su tiempo o no ofrecerlas, ni que las ocupaciones mundanales sean un estorbo para realizar la oración. Por lo tanto, debemos introspeccionarnos a este respecto. Muchos pensamos, dice Azur, que muchos pensamos que hacemos la oración como una obligación. Sin embargo, no somos conscientes de su esencia. Hablando sobre esto, el Santo Mesías prometido dice, ¿qué es la oración? Es una súplica especial. Sin embargo, la gente considera que es como una tasa de los reyes. Es algo que se ofrece por la fuerza, como si fuera un tributo. El ignorante no sabe que Allah Ta'ala no tiene ninguna necesidad de estas cosas, porque Él ¿qué necesidad tiene cuando es autosuficiente? ¿Qué necesidad tiene de que le supliquen, le glorifiquen y le adoren? Al contrario, esto es un beneficio para la propia persona y es como puede llegar al objetivo de su creación. El Santo Mesías prometido dice que me siento muy apenado cuando vemos que para la oración, la rectitud y la honestidad no se dedica tiempo. Una de estas razones es que hay un efecto venenoso de la cultura. Debido a este amor hacia Allah, el exaltado, se está perdiendo la intensidad y el placer que debería ser conseguido durante la oración no se consigue. No hay ninguna sola cosa en el mundo en la que Allah Ta'ala no haya puesto algún tipo de placer o deleite. De la misma forma, cuando una persona que está achacosa y no es capaz de gustar algo que es agradable y lo considera amargo o insípido, a veces, dice Azur, que cuando uno está enfermo, de la misma forma, aquellas personas que no encuentran placer en la adoración de Dios deben preocuparse acerca de su enfermedad, porque, como he mencionado antes, no hay ni una sola cosa en el mundo en la que Allah Ta'ala no haya puesto algún tipo de atracción o placer. Allah Ta'ala ha creado al ser humano para que le adore. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no se encuentra este placer o este deleite en la adoración? Por un lado, Dios dice que he creado al ser humano para que me adore, y por otro lado no ha puesto placer en esta adoración. El placer y el deleite existen. Sin embargo, también tiene que haber alguien que levante la mano, que quiera derivar placer de ello, alguien que quiera adquirir ese placer. Allah Ta'ala dice: no he creado al genio y al hombre sino solo para que me adoren. Ahora, cuando el ser humano ha sido creado para la adoración, es necesario que le encuentre una cantidad de placer y deleite para conseguir este método de adoración. Esto lo comprobamos en nuestra observación diaria, en nuestra experiencia diaria. Allah Ta'ala
ha puesto un placer en cada cosa y podemos verlo en nuestros asuntos diarios. Por ejemplo, dice Hazur que tanto el grano como las cosas para comer y para beber, todos los alimentos han sido creados para el ser humano. No adquiere un placer y un deleite con ellos. Cuando hay una comida rica, da gusto comerla. No posee una lengua en la que pueda comprobar su sabor, su gusto y su percepción. No se deleita viendo cosas bellas, sean vegetales, minerales, animales o las personas. Cuando uno come y también uno se distrae viendo la belleza al ver algo bello. ¿O acaso sus oídos no se deleitan escuchando voces melodiosas al darnos oídos? Allah Ta'ala nos ha dado oídos y cuando hay voces melodiosas el corazón se contenta. Por lo tanto, se necesita otra prueba para que no haya, por la que se pueda decir que no hay adoración en la adoración. En estas cosas Allah Ta'ala ha creado un deleite, pero ¿cómo es posible que en la oración no haya un deleite? Todo esto demuestra que ciertamente en la adoración contiene un momento de placer. Allah Ta'ala nos dice que hemos creado al hombre y a la mujer y hemos dado al hombre una inclinación, no una compulsión, sino que si fuera solo la reproducción el objetivo, este propósito no se conseguiría. Allah Ta'ala, el objetivo de Allah Ta'ala ha creado a los humanos, el objetivo de crear a los seres humanos, y para este propósito creó una relación entre mujer y hombre. Con ello creó también un placer que la mayoría de las gentes en su observación piensan, la gente ignorante, que este es el verdadero objetivo, la atracción hombre-mujer. Este es el objetivo, solo. De la misma forma, debéis entender que no hay un peso o una tasa en la adoración. Contiene un placer, un deleite, y es este placer y este deleite, este placer es mayor que cualquier placer mundanal y todos los placeres que uno pueda tener. De la misma forma que una persona enferma se ve desprovista del placer de la comida, de la máxima calidad y el mismo máximo gusto, es, de alguna manera, muy desafortunada una persona que no busca placer adorando a Dios. Si una persona está enferma y no percibe, debido a su enfermedad, el gusto de una comida y si lo siente que está amargo, eso no significa que la comida esté mala, sino más bien que él está enfermo. De la misma forma, aquella persona que no encuentra placer en la oración y en la adoración, no significa que Allah Ta'ala no haya puesto placer o deleite en las oraciones. Lo ha hecho. Sin embargo, es la propia naturaleza de la persona o su enfermedad lo que hace que sienta insípido y no obtenga placer. Por lo tanto, debemos buscar aquellas cosas donde haya placer y deleite y no solo considerarlo un peso que queremos quitarnos de encima. Cuando esta condición ocurre, como he dicho, algunas personas vienen durante la oración cuando hay noches largas, vienen al Fajr, pero luego dejan de venir. Entonces tendrán esta atención en cumplir, en sentir el placer y también cuidarán la observación de otras oraciones. Hablando del concepto de placer y deleite de la oración, el Santo Mesías Prometido dice que ciertamente que la gente es ignorante de la oración y lo es porque no aprecian el verdadero placer y la satisfacción que aparece con la oración. Esta es indudablemente la razón principal por la que la gente es indiferente hacia la oración. En las ciudades también se ve más apatía, la apatía es mucho mayor, incluso el 50% de la gente no se posterna delante de Dios con total dedicación y con un verdadero amor. Por lo tanto, la cuestión es por qué no extraen el placer que se asocia a la oración y por qué no lo han experimentado nunca. ¿O acaso la religión no les da este tipo de enseñanzas? A veces estamos tan sumidos en nuestras tareas materiales que el muazzin, el que llama a la oración,
no llama y no quieren ni escuchar. Es decir, que su corazón les duele, se entristecen porque al escuchar el azán dicen que vaya problema, ahora tengo que ir a hacer la oración, o no ponen atención. Estas gentes me da mucha pena porque vemos algunos que tienen sus tiendas debajo de las mezquitas y tan siquiera suben arriba para hacer. Lo que quiero decir es que uno debe suplicar a Dios con extrema angustia y dolor que, al igual que en las frutas Dios ha dado gustos, también hay un gusto en la oración. El Mesías prometido dice que de la misma forma que saboreáis los sabores de las frutas y de otras cosas gustosas, hagáis oración a Dios para que nos dé la habilidad de disfrutar y saborear la oración. Si alguien ve algo bonito, de alguna manera permanece esa imagen durante largo tiempo. De la misma manera, si alguien ve algo de forma gráfica, ve algo feo, toda esa escena horrible también le aparece. Es decir, lo bello y lo horrible se mantiene. Pero si no recuerda, no deja un impacto. De la misma forma, aquellas personas que no disfrutan de la oración no es porque no hacen el esfuerzo, no se levantan por la mañana, no tienen que levantarse de un sueño bonito y tienen que dejar el confort, tienen que hacer wuzu. El hecho es que no entienden, no están de acuerdo, sino no saben del verdadero placer y la tranquilidad que aparece en la oración. ¿Cómo esa persona puede ser motivada para la oración? Cuando veo a un bebedor que cuando no está contento, coge una copa, vuelve a beber hasta que entra una embriaguez. Hay para las personas que analizan, es un ejemplo. Y una persona inteligente puede extraer una conclusión, y es que que continúe rezando una persona de la misma forma que bebe el bebedor copa tras copa, uno empiece a pedir a Dios y con la constancia empiece a pedir hasta que encuentre una alegría, y de la misma forma que una persona que bebe encuentra ese gusto y todo el esfuerzo y su energía lo dedica a la bebida, hay que hacer lo mismo para conseguir el contento de la oración, y después con una dedicación o con una angustia y con un compromiso uno tiene que intentar encontrar el placer en la oración, y esto les llevará habrá una dedicación, hará una oración. Os digo en verdad que ciertamente se conseguirá este éxtasis, y a la hora de hacer la oración recordad los beneficios que habéis obtenido de la oración y focalizaros en las bendiciones de Dios. Ciertamente, dice el Santo Corán, que en verdad las virtudes alejan los males. Por lo tanto, debéis tener en mente estas bendiciones, estas virtudes. Tenéis que hacer una oración profunda para que esa oración que han tenido los sinceros llegue a vosotros. Cuando Allah Ta'ala dice que las virtudes alejan los males, y luego dice que la oración también nos previene de lo indecente y lo moral, y vemos que hay personas que a pesar de rezar también vuelven a caer en actos inmorales. Están rezando de forma aparente, pero cometen actos inmorales. La verdad es verdad que rezan, pero carecen de la verdadera dedicación, de la devoción y de un verdadero profundo compromiso del alma, que es el prerequisito de la oración. Lo hacen como un ritual, como un hábito. Son movimientos vacíos. Su alma está muerta. Su oración no es una virtud. La palabra que se emplea, hasanat, no se refiere a la oración, aunque signifique lo mismo, y es que la belleza se refiere a la belleza y al gusto en la oración. La oración tiene la esencia, el espíritu dentro de él, que puede desterrar cualquier inclinación malvada. Ciertamente,
la oración no es el nombre de unos movimientos corporales, sino es la esencia y el alma, su esencia y el alma, la suplicación que le da un inmenso placer y alegría, exponiendo la sabiduría que hay detrás de los distintos estatus o que se dan en la oración. El Santo Mesías Prometido dice que la oración se junta lo físico y lo emocional y se genera una situación que él tenga la seguridad de que está delante de Allah Ta'ala y está hablando con él. A veces algo se muestra se muestra prácticamente, es decir, se ve una indicación física y observando a una persona puede identificar su propósito y su objetivo, y una persona sabe cuál es el objetivo. De la misma forma, la oración hay ilustración práctica de lo que Allah Ta'ala quiere de nosotros. La oración y los distintos movimientos que hay son una indicación de lo que Allah Ta'ala quiere de su creación, como las palabras que se mencionan en la oración. De la misma forma, los movimientos del cuerpo acompañan y los miembros también muestran algo semejante. Nuestros movimientos en la oración tienen que ser un reflejo de lo que decimos con nuestras palabras. Cuando uno se pone de pie en la oración y glorifica el nombre de Allah Ta'ala, eso se denomina Qayyam, estar de pie. Ahora, bien, cada uno de nosotros sabe que adorando y glorificando a Dios, una persona lo hace de forma cuando está de pie, y cuando los elogios son recitados delante de los reyes, los elogios se hacen de pie. Sin embargo, en la oración se dice que hay que estar de pie en la forma física, en el Qiyam, y también la adoración verbal se hace también estando de pie. Cuando uno está recitando el Surah al-Fatiha y está alabando el nombre de Dios Todopoderoso, de la forma espiritual también él tiene que sentir un efecto, un impacto en su corazón. Cuando uno expresa, cuando una persona testifica en favor de la veracidad de otra y se le permite alabarle, no solo lo que está diciendo es que él está corroborando que es así. Nadie dice algo a favor de alguien de forma falsa. Cuando uno dice Alhamdulillah, lo puede decir de forma con la total certeza que cualquier alabanza solo pertenece a Dios Todopoderoso, cualquier alabanza solo pertenece a Él, y cuando uno está completamente convencido de que esto es así, en su corazón, este es el Qiyam espiritual, y es que el corazón de uno está plenamente convencido que cualquier alabanza pertenece a Él, que Él es el único de ser adorado, que nadie más debe ser alabado, y que aparte de Él nadie debe ser alabado. Entonces, el Qiyam es un Qiyam espiritual, porque el corazón también se adhiere firmemente a ello. Y luego, esto dice que él está de pie para que tenga ese Qiyam espiritual. Y por eso se pone de pie. Luego viene la postura de la inclinación, cuando dice que Santísimo es mi Dios, el más grande, con su grandeza. Cuando uno reconoce la grandeza de alguien, se inclina. Y es necesario que uno se incline hacia él. Por lo tanto, cuando decimos Subhana Rabbiyal Azim, Dios, alabados a Dios con su grandeza, refleja que él se está posternando porque esa persona está reconociendo la pureza de Dios, él está coordinando la parte de la palabra y el proceso físico cuando se correlacionan. La tercera parte es cuando uno dice Subhana Rabbiyal A'la, Santísimo Dios con su elevada majestad. Ala es un estado del más alto grado, es la posternación, o es una forma de mostrar la posternación, y es la máxima expresión cuando uno cuando llega una persona intenta expresar su más alta forma de oración, expresando su gloria, su grandeza, pide que
uno se posterne delante de Allah Ta'ala, y por eso la condición física es que, a la luz de esta afirmación, uno debe caer en el sajda, en la posternación. Y cuando uno que reconoce la gloria y la grandeza de Dios Todopoderoso en su corazón, y entonces su cuerpo físico también hace que su frente caiga y se posterne y la ponga en el suelo. Este es el reflejo físico de su estado interno. Por lo tanto, hay 3 declaraciones físicas. Por una parte se presenta por ejemplo, la lengua también participa, el cuerpo también participa, y si no hay algo dentro que es el corazón, entonces no es una oración. Es necesario que el corazón también esté participando, y es que Allah Ta'ala sepa que esa persona, cuando está recta, cuando está erguida, también su alma también está recta, está erguida, no solo el cuerpo, sino el alma también. Dios conoce también la parte interna de una persona, y sabe Dios de antemano que el alma también se está posternando, no se está posternando. Y cuando dice Subhana Rabbi al-Azim, dice que no solamente está hablando de la grandeza de forma verbal, sino que también se ha inclinado, y al inclinarse su alma también se inclina. Y por último, cuando una persona se postra delante de Dios y muestra la elevación de Dios Todopoderoso, Dios ve que el alma de esa persona también se posterna ante el trono divino, es decir, el corazón también entra en posternación. Así pues, uno no debe estar satisfecho hasta que no cree un estado dentro de él, y es, por la palabra que se emplea, yuqimu la salata, observar la oración, significa que ¿por qué debe conseguirse este estatus? ¿Cómo conseguir este estatus? Y para ello hay que decir que hay que ser constante en la oración, hay que observar la oración continuamente y no estar preocupado por las dudas y los recelos. A veces aparecen pensamientos aprensivos, de dudas. Si uno continúa rezando de forma regular, uno tiene que batallar al principio con las dudas y con los recelos, pero es una guerra que hay que librar contra Satanás. Sin embargo, el antídoto es no cansarse y continuar con resolución, y luego con la paciencia y suplicando a Dios Todopoderoso. Al final llega pidiendo a Dios al estado que se ha mencionado, que eso es lo que acabo de mencionar. Por lo tanto, la resolución es una condición, y si uno desarrolla esto dentro, Allah Ta'ala corre hacia esa persona y con su gracia y sus bendiciones descienden sobre esa persona. Sin embargo, hay poca gente que comprende esta realidad y tienen prisa en dejar el trono divino, o subestiman a Dios y no le dan la importancia y corren hacia el mundo. A este respecto, hablando de las personas que corren hasta el mundo, dice que debéis recordar también entonces que esta oración, que es el verdadero sentido de la oración, solo se consigue con la oración. No es una escala de valor adecuada que le honra a un creyente que pida a alguien fuera aparte de Dios, porque solo este rango es para Dios Todopoderoso. Hay gentes, dice Azur, que interactúan unos con otros y a la hora piden a veces cosas a personas que solamente Allah Ta'ala es quien merecedor de ser pedido, y esperar algo de las personas que solamente están dentro del área de Allah Ta'ala es totalmente erróneo, a menos que uno no pida con completa humildad y le pida solamente a él no merece ser llamado un verdadero musulmán o un verdadero momen, un verdadero creyente. La realidad del Islam es que sus poderes internos, sean internos o externos, todos ellos los someta a Dios. De la misma forma que una máquina compleja opera con distintas piezas, de la misma forma una persona, hasta que cada acción no la subordine a ese
a ese poder elevado de la máquina principal, ¿cómo puede uno estar convencido de la divinidad de Dios y puede considerarse mismo un Hanif, aquel que se inclina diciendo que giro mi cara hacia Dios, el que ha creado los cielos y la tierra? De la misma forma que profiere con palabras, él, al decirlo, es un creyente, porque al mismo tiempo que profiere palabras, de la misma forma también torna hacia Dios y es un momin y un hanif. Pero aquella persona que aparte de Dios busca pedir aparte de Dios, se posterna ante Dios y también se posterna ante los humanos, a los que asociados con Dios Todopoderoso, esa persona debe recordar que es muy desafortunada, porque llegará un momento que él solo ofrecerá de forma pretenciosa, a Dios, y Dios se separará de él y ya después no valdrá su posternación, porque solo será superficial. Una de las razones por la que la gente deja la oración es que se cansa, y cuando uno se torna hacia una persona y las fuerzas, la persona, el alma y el cuerpo se inclinan como las ramas de un árbol y solo van a una dirección, y es una especie de severidad que nace y hace que le convierta como en una piedra. Si las ramas de un árbol como están ligadas unas con otra y caen en una dirección, continúan creciendo en esta dirección. Si una persona se inclina hacia los hombres, o al final continúa sometiendo su corazón hacia los hombres, y Dios endurece su corazón. Como las almas, las ramas crecen en una dirección, es muy difícil luego darle las vueltas. Lo mismo ocurre con el alma y el corazón. Es una situación aterradora que el hombre abandone a Dios y busque ayuda de otros. Es por lo que la observación de la oración, la regularidad en la oración es muy importante para que se establezca el derecho desde el principio y que dure hasta el final, y uno tenga su mente siempre pensando en Dios. Gradualmente llega un estado cuando uno se devota completamente a Dios y es recipiente de la luz divina y encuentra un deleite. Inicialmente uno tiene que hacer un esfuerzo para rezar, pero uno, cuando torna hacia Dios con sinceridad y después gradualmente se convierte en un hábito, se convierte en un recipiente de la gracia divina. Quiero otra vez recalcar, y siento mucha pena y no encuentro palabras para describir la enfermedad de aquellos que tornan en torno a otras personas, suplican a las personas, y eso impacta el sentido del honor de Dios, porque estas son las oraciones de la gente. Dios se separa de ellos y les desecha. Voy a decirlo en otras palabras más claras, aunque es un ejemplo y puede entenderse con este ejemplo. Es un ejemplo mundanal con el que quiero explicar, y es que como si una persona honrable no puede aceptar ver a su mujer tener una relación con otro hombre, de la misma y en estas circunstancias, si su mujer hiciera esto, consideraría a esa mujer inmoral, e incluso habrá algunos que estarían dispuestos a matarla. La devoción y las súplicas son solo por Dios, y a Dios no le gusta que nadie le llame o que sea considerado digno de adoración. Por lo tanto, debe recordarse muy bien que tornar hacia otras personas aparte de Dios es cortar los lazos con Dios, independiente mucho de lo que uno pida y afirme que sea la unidad de Dios. La reflexión física de la unidad de Dios es la oración, y no tiene bendición a menos que no sea con un corazón y un espíritu inclinado solamente hacia Dios. Hay gente que dice que han llorado mucho, sin embargo, Allah Ta'ala no les ha escuchado. Dice el Santo Mesías prometido que algunas personas piensan que con llorar delante del altar no se consigue nada, y esto es totalmente falso y erróneo. Aquellas personas no tienen fe sobre los atributos de Dios y el poder de Dios. Si hubieran tenido fe en ellos, nunca hubieran tenido el valor de decir esto. Cuando el ser humano torna hacia Dios Todopoderoso y hace un arrepentimiento sincero y torna hacia Él, Allah Ta'ala siempre le bendice. Alguien ha dicho: en verdad,
¿Cómo puede ser una persona clasificada como un amante si su querido nunca le dedica un rato? O persona, si hay ausencia de dolor, hay una ausencia de dolor, sin embargo, el doctor está presente. Dios quiere que vengáis con un corazón puro hacia Él. La única condición es que actuéis según sus deseos. Esto es lo más importante. Uno debe formular su vida acorde a los deseos de Dios y debe actuar en concordancia. Uno debe desarrollar un cambio para que uno pueda llegar a Dios. Os digo en verdad que Dios tiene poderes incomprensibles y ocultos y posee ilimitada gracia y bondad, pero para verle tenéis que tener un ojo capaz de verle, tenéis que cultivar un amor sincero por él. Dice el Mesías prometido que si hay un verdadero amor, Allah Ta'ala escucha las oraciones y muestra ayuda. Por lo tanto, necesitamos primero cambiar nosotros para que Dios escuche nuestras oraciones. Aquellos que objetan que Dios no escucha las oraciones, la mayoría de ellos tan siquiera rezan 5 veces al día. La oración viene cuando tienen un problema mundanal. Dios dice que ciertamente escucho las oraciones, pero uno debe seguir mis ordenanzas. Por lo tanto, debemos evaluar si estamos siguiendo las ordenanzas de Dios o no. Si uno tiene alguna queja contra Allah Ta'ala, primero debe contestarse cuántos de los que dice el Santo Mesías prometido que Dios ha puesto 700 ordenanzas en el Santo Corán, ¿cuántas de esas 700 está cumpliendo? Si queremos competir, entonces tenemos que comparar también este aspecto. Es un favor de Dios que a pesar de ello muestra merced en la gente, perdona a las gentes, aunque falten repetidamente, escucha oraciones. Hay personas que incluso ni recen, sin embargo sus oraciones son escuchadas y es una clemencia de Dios. De hecho, incluso sin oraciones, Dios muestra a través de tus atributos, les provee de sus necesidades. Por lo tanto, no hay opción para quejarse. Por lo tanto, debemos seguir las ordenanzas de Dios y tratar de adorar y cumplir nuestras obligaciones respecto a Dios Todopoderoso. El Santo Mesías prometido dice que hasta que una persona no establezca de forma completa la unidad de Dios, esa persona no puede inculcar la grandeza y el amor del Islam dentro de él. Una persona no puede obtener el placer de la oración. Todo depende hasta que uno no se libere de las ideas, de las maquinaciones malvadas, maquinaciones malas, intenciones impuras, y no sean incineradas, quemadas, y la arrogancia y el engreimiento no se destrone, no puede uno denominarse un verdadero sirviente de Dios. El Mesías prometido dice que la oración, para el mejor maestro para la oración es la oración. Para conseguir servir a Dios, si queremos servir a Dios, el mejor maestro y el medio más excelente es el salat, la oración. Es la oración. Dice que os digo una vez más que si queréis tener una conexión real, una comunión real con Dios, debéis respetar la oración de la forma que un cuerpo y una lengua van juntas, sino que no solo deben incorporarse también vuestra alma dentro de lo que es el movimiento de vuestro cuerpo y vuestra lengua. Que Dios nos ayude a preservar nuestras oraciones de tal forma que nuestras almas y nuestros deseos verdaderamente cumplan las obligaciones del salat. Después de las oraciones voy a dirigir una oración funeral en ausencia de Asghari Begum Saheba, la esposa de Sheikh Rahmatullah Saab, el ex Amir Jamaat Karachi. Ella murió el 27 de marzo a la edad de 90 años en Estados Unidos después de una enfermedad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Su matrimonio se hizo con Sheikh Rahmatullah en 1943 y antes, en 1940, ella en Lahore aceptó el Ahmadiyyat en manos de Hazrat Musleh Maud. Ella
durante el califato siempre cumplió con honestidad y siempre mantuvo conectado al Khilafat a su familia. Tenía una gran reverencia por el Khilafat cuando empezó la MTA. La MTA era su pasatiempo, el favorito era Murcia, una persona muy paciente, rezaba la oración del Tahajjud y cumplía la oración y el ayuno y la recitación del Corán. Durante la época, con su marido, tuvo el privilegio de servir en Karachi y le sirvió de hombro, trabajó hombro con hombre, sirviendo a la comunidad. Era una persona muy hospitalaria. Cuando Sheikh Saab era el amir de Karachi, entre otras actividades, cumplía con la responsabilidad de dar de comer a los huéspedes y tuvo el honor también de dar hospitalidad a Hazrat Musleh Maud, a Khalifatul Masih III y a Khalifatul Masih IV. En el sacrificio financiero estaba en la línea, en primera línea, en 1950, cuando vino una época de dificultad financiera de Musleh Maud. Radiyallahu anhu hizo una apelación y la familia de Sheikh Saab gran parte de su dinero lo dio para la comunidad. Vivió una vida muy simple, no estaba libre de lujos. Su hijo me escribe que la mayoría del tiempo solía escribir, nos decía que escribiéramos Khalifatul Masih, deja 5 hijos y 2 hijas y 43 bisnietos, entre nietos y bisnietos. Su hijo, el doctor Nasim Rahmatullah Saeb, es el Naib Amir de Estados Unidos y es el encargado de alislam.org. Es uno de sus hijos. Un yerno es Rahman Isab, que vive aquí en UK durante tiempo y ha trabajado como secretario Wasiat de UK. Su mujer Yamila Rahmani ha servido como secretaria Mal en la comunidad local y ha servido en otras capacidades. Un hijo, Farhatullah Sheikh Saab, es Naib Amir de Faisalabad, de Pakistán. Que Dios eleve el estado de la persona fallecida y que mantenga a sus hijos y generaciones conectados al califato. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله